vamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 al 18. El título de este sermón es El Dios que vino a salvar. El Dios que vino a salvar. Solo por esta ocasión voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, que es la versión más clásica en español que nosotros tenemos, por lo menos los protestantes de la Biblia. Dice así la palabra de nuestro Señor, palabra que es inerrante, infalible y suficiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo una breve oración. Padre, aquello que no sabemos, enséñanos. Aquello, Señor, que no somos, haznos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si para ustedes sucede lo mismo, pero creo que Navidad es una de las épocas más lindas del año. Insisto, por lo menos para mí, no sé si para ustedes. Pareciera que las personas andan particularmente felices, alegres. Hay como una especie de aire de esperanza. La familia se reúne, el ambiente es muchas veces electrizante, el ambiente muchas veces es especial. Bueno, alguien puede estar pensando: pucha, pastor, es Navidad, es Navidad. Bueno, para nosotros los cristianos esta época es de especial importancia porque recordamos el hecho más maravilloso de la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y el bebé que nació en Belén no era un bebé más, sino que era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo más maravilloso es que la encarnación tenía un objetivo: salvar al pueblo del Señor de sus pecados. ¿Cómo no dar gloria a Dios por Navidad? Los evangelios de Mateo y de Lucas comienzan con temas relacionados al nacimiento de Jesús. Mateo comienza con la genealogía de Jesús y después pasa al anuncio del nacimiento de Jesús.
Lucas comienza con el nacimiento o el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y pasa después al anuncio del nacimiento de Jesús. Marcos comienza con una declaración bien breve, Evangelio del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y después relata el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan, en su Evangelio, nos lleva mucho más atrás en el tiempo. Nos lleva, como dice, al principio. Y con esto le está presentando una versión gloriosa de la Navidad, porque nos está invitando a mirar más allá del pesebre. Nos muestra de forma gloriosa la divinidad, la deidad del Dios que vino a salvar. Y yo quiero destacar 3 cosas que este texto nos presenta. La primera de ellas es ¿quién vino? ¿Quién vino? El primer versículo de este capítulo 1 de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase inicial del Evangelio de Juan es realmente estremecedora y nos dice 3 cosas en esta pequeña frase. El Verbo era en el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cada una de estas cláusulas obviamente contiene material teológico riquísimo y nosotros podríamos pasar un montón de tiempo investigando todas sus dimensiones. Pero no olvidemos que Juan tiene un propósito bien definido para su evangelio. Él dice en el capítulo 20, verso 31, que él escribió su evangelio para que nosotros leyéndolo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para eso él escribió el evangelio, para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y creyendo en eso tengamos vida eterna. Para eso él registra todas las cosas que él registró. Por lo tanto, la pregunta inicial que debemos hacer es la siguiente: ¿de qué forma esta frase inicial del Evangelio de Juan me puede llevar a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Bueno, primero necesitamos resolver por qué Juan usa el término verbo, que en griego es logos. ¿Por qué Juan usa ese término? Bueno, los comentaristas han dado varias explicaciones para el uso de este término aquí. Algunos dicen que Juan lo tomó prestado de la filosofía griega. ¿Por qué? Porque para los griegos el logos era el principio racional por el cual todo existe. Sin embargo, antes de concluir que es este contexto filosófico griego el que determina lo que logos significa, no debemos olvidar de que Juan no era griego. Juan era un judío, Juan era un hebreo. Y para él, la palabra, el logos, estaba vinculada ¿con qué? Con la poderosa actividad de Dios en la creación, en la revelación y en la redención. Además, en el Antiguo Testamento, la palabra, es decir, el logos, el verbo, se relaciona también con la sabiduría de Dios. Por lo tanto, ambas ideas apuntan ¿a qué? A la autoexpresión de Dios, cómo Dios se da a conocer, cómo Dios se expresa, se manifiesta a sí mismo. Entonces, este término, el verbo o logos, puede entenderse como el habla o como la autoexpresión eficaz de Dios. Es más, nosotros vemos que Juan caracteriza a Jesús como ¿qué? Como la revelación final de Dios. En el verso 17 él dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También nos dice en el verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es entonces la revelación máxima de Dios. Juan también dio testimonio de esto. Nos dice aquí que Él vino, me refiero a Juan el Bautista, Él vino por testimonio,
para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. Entonces, lo primero, verbo, se refiere a qué? Al habla, a la palabra, a la autoexpresión de Dios, que es una forma de referirse a Dios mismo. Por lo tanto, cuando leemos aquí en el principio era el verbo, otras versiones pueden decir en el principio era la palabra, es lo mismo. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa el verbo? Bueno, es Dios mismo expresándose, dándose a conocer, revelándose en la persona de Jesucristo. Teniendo eso ya claro, podemos pasar a las siguientes dos cláusulas. La primera es, y el verbo era con Dios, dice Juan, el verbo era con Dios. Esta frase nos dice que el verbo estaba junto a Dios, la palabra estaba junto a Dios, destacando con ello, ¿qué cosa? Una diferencia de persona. Es una referencia a la persona del Hijo, aunque es una referencia bastante sutil. Juan dice que Jesús es completamente Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús anuncia que Él va a morir? Y los discípulos quedan muy tristes y Él le dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho, voy a preparar lugar para ustedes. Y aparece Felipe y dice, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y me dices, muéstranos al Padre. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que me ha visto a mí y ha visto al Padre, porque yo soy Dios. Entonces Juan dice claramente en su evangelio que Jesús es Dios, pero también Juan está muy consciente que dentro de la unidad de la divinidad existe diferencia de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él expresa esta verdad en esta primera frase de su evangelio. En el principio era el verbo, estaba el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios, pero Él estaba junto con Dios, en comunión con Dios. Y la segunda cláusula lo expresa de manera más profunda. Y el verbo era Dios. Con esto Juan nos está diciendo, todo aquello que nosotros podemos decir con respecto al Padre, lo podemos decir con respecto al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. En Jesús habita toda la sabiduría, toda la gloria, todo el poder, todo el amor, toda la santidad, toda la justicia, toda la bondad, toda la verdad que habita en el Padre, porque son uno. En Jesús nosotros conocemos al Padre. Y Juan termina resumiendo su enseñanza en el verso 2 cuando dice, este era en el principio con Dios. Y con estas palabras él termina esta declaración sumamente enfática e inequívoca de la plena divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Jesús no es un superhombre. Jesús no es un hombre que alcanzó la divinidad. Jesús es Dios. Él es el Dios hombre. Ahora Juan nos dice entonces que quien vino es Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno que ha estado en unidad y comunión eterna con el Padre y con el Espíritu, vino. Por eso dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Jesús que Juan nos presenta. Ese es el Jesús que Juan nos presenta y dice que creamos en Él, porque si creemos en Él tenemos vida eterna. El propósito entonces de Juan en estas primeras palabras de su evangelio es llevarnos a los misterios de la Trinidad y de la encarnación, o de la unión hipostática, la unión entre la humanidad y la divinidad en la persona del Redentor. Y Él quiere mostrarnos la belleza suprema, el misterio supremo, la gloria suprema. ¿Para qué? Para que nosotros podamos postrarnos en santo temor
y entregarnos en adoración y alabanza a Dios. ¿Qué haces cuando te acercas al Cristo que ha nacido, al Dios hombre, al Verbo eterno, al Verbo divino? Bueno, dice Juan, te postras ante Él en sumisión y adoración. Piensa en eso en esta Navidad. Más que pensar en la comida que tendrás, más que pensar en los regalos que darás o recibirás, piensa en Cristo y en postrarte delante de Él en sumisión y en adoración. En primer lugar, entonces, ¿quién vino? En segundo lugar, ¿a dónde vino? Luego de decirnos quién vino, Juan ahora nos dice a dónde vino. Verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. El verbo eterno vino al mundo. Ahora, cuando pensamos en el mundo, nosotros solemos pensar espacialmente. Es decir, pensamos en el planeta Tierra, en el planeta en que vivimos. Por lo tanto, cuando Juan dice, aquella luz verdadera venía a este mundo, o cuando dice que el mundo por él fue hecho, nosotros inmediatamente pensamos en la Tierra, en el planeta Tierra. Ahora, obviamente eso está implícito, pero ese no es el énfasis de Juan. Cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no tiene en mente el planeta Tierra, sino a las personas que habitan en el planeta. Y además él usa esta expresión mundo en contraste con el pueblo judío. O sea, Dios no solo amó a los judíos, Dios amó al mundo entero. Y esto es lo que querían expresar, por ejemplo, los samaritanos. Después de que oyeron a Jesús, después de que oyeron el testimonio de Jesús, ellos dijeron, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Del mundo. Queridos, Jesús no es solo el Salvador de los judíos. Jesús es el Salvador de todas las personas. Y este es el punto de Juan en el versículo 9. Jesús vino como luz para todos los pueblos del mundo. Notemos que Juan dice, aquella luz verdadera. Y lo que nos dice es bastante sencillo. En el verso 4 él dice, en él estaba la vida. Es decir, en Jesús está la fuente, está el origen de la vida. La vida reside en él como la fuente de la que procede toda vida. Toda vida procede de él porque él es Dios. Y tal como Jesús lo diría más tarde en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dios es la fuente de la vida. Dios es el origen de la vida. El Hijo entonces tiene vida en sí mismo. Él es la vida divina no creada, es la vida divina no originada. Pero entonces, ¿notaste que esta vida, que es Jesús, es una vida que nosotros necesitamos urgentemente? Si Él es la vida, si Él es la fuente, si Él es el origen de la vida, obviamente nosotros necesitamos esta vida con urgencia. Por eso Juan dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros sabemos que necesitamos de la luz para la vida biológica. No podemos vivir en oscuridad. No fuimos hechos para eso. De la misma forma, nosotros necesitamos luz divina para la vida espiritual, para la vida sobrenatural. Si alguna vez vamos a tener vida, me refiero a la vida eterna, verdadera, abundante, Juan nos dice que necesitamos que la luz, que es Jesús, resplandezca sobre nosotros.
Y Juan dice también en el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Fíjense, ahí está describiendo nuestra condición. Lejos de Jesús, fuera de Jesús, apartados de Jesús, por naturaleza nosotros estamos en una oscuridad tan profunda que nos aleja de la luz de la vida. Nuestra oscuridad es la oscuridad de la muerte espiritual. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Y espero que la puedas ver. Es que la misión de Jesús es que Él vino a penetrar en la oscuridad con una luz vivificante, con una luz que da vida. Por eso nació. Esa es la razón del canto angelical. Esa es la razón de la adoración de los pastores. Esa es la razón de la visita de los sabios, de los magos de Oriente. La luz finalmente había comenzado a resplandecer en la oscuridad. Por eso, uno de los himnos navideños más cantados y conocidos es Al mundo paz. Jesús vino al mundo perdido. Y todo pecador que venga a Jesús confesando sus pecados y reconociéndolo como el Señor y Salvador de su vida, será salvo. No importa dónde vengas, no importa tu raza, no importa tu clase social, Jesús vino al mundo. Pero ¿no contradice eso, pastor, con lo que nosotros vemos en la Biblia con respecto a la elección? Claro que no. Juan dice que Jesús vino al mundo, pero no dice en ninguna parte que vino a salvar a todo el mundo, a todas las personas sin excepción. El mensaje del Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Cristo debe ser anunciado por todo el mundo. Sin embargo, solo van a responder positivamente a ese mensaje aquellos que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, como nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, que nos predestinó antes de la fundación del mundo en amor. Y esto está en armonía con lo que Juan en su Evangelio nos dice acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista nos dice, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el texto dice, además, en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjense, hay algo horrorosamente tenebroso en estos versículos. Y deberíamos leerlos poniéndoles tal vez un signo de exclamación al final. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? Él hizo el mundo, cada criatura, cada corazón que late, cada uno de nosotros que respira, fuimos hechos por Él, somos obras de sus manos. Y cuando Él vino a habitar entre nosotros, como uno de nosotros, ¿qué recepción le dimos? Él vino al mundo. El mundo no lo conoció. Vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. Nosotros cerramos nuestros ojos a la luz del mundo. Nosotros le dimos la espalda a la luz del mundo. Y aquí está el tamaño, la medida de la oscuridad en la que Cristo nació en esa primera Navidad. Nos dice la Escritura que nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira.
Nosotros no creímos provechoso reconocer a Dios y por eso Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando la luz del mundo brilló sobre nosotros, ¿qué hicimos? Cerramos los ojos y miramos para otro lado. Y realmente entendido en ese contexto, el mensaje de la llegada del bebé en Belén es una noticia trascendental. Es difícil no leer el versículo 9 sin emoción, sin asombro. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él vino. Él vino. La luz que ninguna tiniebla de pecado puede frustrar. Luz omnipotente, luz vivificante, nacida de la Virgen, adorada por los ángeles, perseguida por Herodes, bautizada por Juan, que en un momento de su vida se pararía en el templo y diría: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz del mundo vino. No hay oscuridad. Escucha bien. No hay oscuridad, por profunda que sea. No hay fracaso moral en tu vida, por oscuro que sea tan impenetrable que la luz de Jesucristo no pueda disipar. La luz vence a las tinieblas. Ven entonces a la luz de Jesucristo. Él puede ahuyentar toda oscuridad. ¿Quién vino? ¿A dónde vino? Y en último lugar, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Ya hemos dicho que Dios el Hijo vino al mundo. Sin embargo, el versículo 12 nos presenta algo tremendamente misterioso. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, dada la oscuridad absoluta del corazón humano, dada la oscuridad de la muerte espiritual que cerró nuestros ojos a la luz del mundo, cómo es posible que algunos lo puedan recibir? ¿Cómo es posible que en un mundo de absoluta oscuridad algunos hayan creído y hayan recibido al Señor Jesucristo? Ese es un gran misterio. El versículo 12 es uno de los misterios más profundos de las Escrituras. Cómo personas muertas, espiritualmente muertas, pueden llegar a creer en el Evangelio. Cómo los pecadores en tinieblas pueden recibir al Salvador del mundo. Miremos con atención nuevamente, versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De la voluntad de la carne. Ni siquiera es el resultado del diseño y del ingenio del intelecto humano, porque dice: no nacieron de la voluntad del hombre. Entonces, ¿cómo es posible que los ciegos y los que estaban en tinieblas y en muerte espiritual puedan llegar a creer y recibir al Señor Jesús, la luz del mundo? La respuesta: fueron engendrados de Dios. Fueron engendrados de Dios.
Fíjense lo que está diciendo el texto. La vida espiritual no comienza con la fe. La fe comienza con la vida espiritual. Fíjense la diferencia. La vida espiritual no comienza con la fe. La fe comienza con la vida espiritual. Si te cuesta entender eso, piensa lo siguiente. Cuando tú naciste, cuando llegaste al mundo por primera vez, el aliento que diste no fue la causa de la vida. Viviste y por eso respiraste. Estabas vivo, por eso respiraste. Y ese es el punto de Juan aquí. Hay quienes lo recibieron en medio de la más profunda y absoluta oscuridad. Hay un grupo, dice, que creyó en su nombre. A ellos se les dio la gracia de la adopción como hijos de Dios. Pero nos preguntamos, ¿de dónde sacaron la fe para creer en Jesús? ¿Cómo llegaron a respirar este aire de la fe salvadora en Cristo? Bueno, habían sido hechos objeto de la gracia regeneradora de Dios. Nacieron de lo alto, nacieron de nuevo, nacieron de Dios. Ese es el misterio. Así lo resuelve la Escritura. ¿Cómo llegué a creer? Porque naciste de Dios, porque naciste de lo alto, porque Dios puso su gracia en ti y allí entonces respondiste con fe y dijiste, creo en Jesús, creo en Él, Él es mi Señor y Salvador. La obra es de Dios, la obra no es nuestra. Si esta mañana o tarde, no sé qué hora es, no conoces a Jesucristo, déjame decirte que en esta Navidad tu necesidad más urgente no es un nuevo presidente de la República. No son regalos, no es el viaje soñado, no es estar con tu familia. La necesidad más urgente que tienes es Jesucristo. Es a Jesucristo. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de lo alto. Entonces te pregunto, ¿has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura en Cristo Jesús? Solo Dios puede hacer eso. Son nacidos de Dios, han sido engendrados de Dios. Así que debes clamar a Él por el nuevo nacimiento. Pídele a Él que te haga su hijo. Ven y suplica a Jesús que te reciba. Nadie, absolutamente nadie que haya suplicado a Dios por la salvación ha sido rechazado. Dios es un Dios de gracia. Ese es el gran mensaje de Juan en esta Navidad. Dios es un Dios de gracia. Mi hijo pequeño, Sebastián, es fanático del Paw Patrol. Y en las últimas semanas nos ha pedido ver el mismo capítulo una y otra vez. El mismo capítulo. El capítulo se llama Los cachorros salvan Navidad. Y mientras preparaba este sermón y pensaba en ese título de Paw Patrol, me di cuenta cuán errado está ese título, cuán equivocado está ese título. Nadie puede salvar la Navidad. Es la Navidad la que nos salva, porque Cristo, que vino, es el que nos salva. La salvación le pertenece al Señor. Jesús, Él vino para ser tu Salvador. Él vino para darte el nuevo nacimiento. Él puede hacer que los muertos vivan para siempre. Él es la resurrección y la vida. Todo aquel que en Él cree no va a perecer eternamente. Todo aquel que en Él cree vivirá para siempre con Él en gloria. Jesús es la luz que puede ahuyentar tus tinieblas, que puede penetrar en tu oscuridad más profunda.
Jesús es quien puede hacer de ti una nueva criatura. A Él necesitas en esta Navidad. A Él necesitas en esta Navidad. Y en el instante que Jesús irrumpa en tu vida con poder vivificante, todas tus tinieblas se van a disipar. Todas. Y Él te dará la salvación eterna. Porque Él es el Dios que vino a salvar. Señor, no hay mensaje más precioso que este. No hay maravilla más grande que esta. Cristo vino a salvar. El Hijo de Dios vino a salvar. Él vino con una misión de redimir al pueblo de Dios de sus pecados. Por eso, Padre, te suplicamos que nos recuerdes eso en esta Navidad. No hay necesidad más imperiosa que tener a Jesús como el Señor y Salvador, para que nosotros podamos decir: gloria a Dios en las alturas. Disipa, Señor, toda duda que pueda existir en nuestro corazón. Destruye, Señor, toda idolatría que pueda haber en nuestro corazón que nos aleje de Cristo. Y si creemos en Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pero aún estamos endurecidos o estamos amoldados a este mundo, te pedimos que la luz vivificante que es Jesús irrumpa poderosamente en nuestra vida y disipe toda tiniebla, toda oscuridad. Oramos en su nombre precioso.